hablar sobre qué es la conservación, la ley de la conservación de la energía, que es un principio clave en la física. Una pregunta es, ¿qué es esta ley? Tenemos su definición. La ley de la conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma u otra. Esta es una frase que se ha escuchado, ¿no? Que la ley de la conservación dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es una frase que más de alguna vez la hemos escuchado. Pero bien, volviendo al tema, nos dice que la cantidad total de energía en un sistema cerrado siempre permanece constante, es decir, que siempre va a ser igual. Tenemos su historia y formulación. Esta ley fue desarrollada en el siglo XIX. Científicos que contribuyeron al desarrollo y descubrimiento de esta ley fueron científicos como Julius Robert Mayer, James Precos Joule y Hermann von Helmholtz, que contribuyeron a su formulación. Una base fundamental para la física clásica y moderna. Tipos de energía. Contamos con la energía cinética. Recordemos que existen diferentes tipos de energía. Una de ellas es la cinética. La energía cinética se forma cuando un objeto se frota con otro o un movimiento de un objeto dependiendo de su masa y su velocidad. Por ejemplo, cuando un coche va en movimiento se genera energía cinética. Luego tenemos la energía térmica. Es la energía que se manifiesta en forma de calor y está relacionada con el movimiento de las partículas dentro de una sustancia. Por ejemplo, el calor que sentimos al tocar un objeto caliente, se trata de energía térmica. Calentamos agua, sus partículas, como lo menciono, están moviendo dentro del líquido y este hace que se caliente, entonces el líquido se vuelve caliente. Luego tenemos lo que es la energía potencial. Es la energía que permanece almacenada en un objeto debido a su posición o a cómo esté colocado. Puede ser gravitacional, como un objeto en una altura o un elástico. Más que todo un ejemplo de esta energía potencial sería un resorte que genera energía potencial al comprimirse y luego abrirse nuevamente. Tenemos una de las más conocidas y la que creo que todos conocemos, que es la energía eléctrica. Y como sabemos que es la energía que está asociada al movimiento de cargas eléctricas que usamos en nuestros hogares, para cargar nuestros dispositivos, etcétera. Funciona para todo. Es la base del funcionamiento de muchas empresas, fábricas y normalmente en nuestros hogares. Usamos la tecnología. También tenemos la energía sonora. Es la energía transportada por ondas sonoras, conocemos como el sonido. Nosotros, a través de un medio como el aire o el agua, se transportan por medio del aire cuando lo escuchamos. Y también tenemos la energía radiante, que es la energía transportada por ondas electromagnéticas como la luz, los rayos X y los microondas. Y un ejemplo muy claro de esto es la luz del sol. Tenemos también la energía química. Esta energía es la energía que está almacenada en enlaces químicos de sustancias. Esta energía se libera o absorbe en reacciones químicas como en la combustión de la gasolina o en la digestión de los alimentos. Cuando tenemos una reacción química, en realidad lo que está haciendo es, o sea, una reacción sí, pero también se libera energía. Y todas estas son un ejemplo claro de la frase que dice que todas pueden transformarse entre sí, pero la cantidad total se conserva. La ley de la conservación de la energía. ¿Y en qué consiste esta ley? La ley de la conservación de la energía establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo convertirse de una forma de energía a otra. Esto significa que un sistema siempre tiene la misma cantidad de energía, a menos que se añada desde el exterior. Esto es especialmente confuso en el caso de las fuerzas no conservativas, en las que la energía se convierte de energía mecánica en energía térmica. Pero la energía global sigue siendo la misma. La única manera de utilizar la energía es transformar la energía de una forma a otra. Y aquí tenemos una pequeña imagen como demostración. Y bueno, ¿cómo funciona en la práctica? La transformación de energía. La energía puede cambiar de una forma a otra, como de energía cinética a potencial, de química a térmica. Y un ejemplo sería cuando una pelota cae, su energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética. Otro punto sería el intercambio de energía en sistemas. Si un sistema no está aislado, puede intercambiar de energía con su entorno en forma de calor o trabajo. Un ejemplo sería, en un automóvil la energía química del combustible se convierte en energía térmica y luego la energía mecánica para mover el vehículo. Y en conclusión, la ley de la conservación de la energía funciona asegurando que sin importar el proceso, la cantidad total de energía en un sistema permanece constante, transformándose de una forma a otra, sin crearse ni destruirse. Esto significa que la energía total en un sistema no cambia con el tiempo, solo cambia de una forma a otra.
aportes científicos que ayudaron a desarrollar la ley de conservación de la energía. Todo comenzó en 1840 cuando un alemán llamado Julius Robert Mayer se embarca como médico práctico en un barco holandés con destino a la isla de Java. Durante el viaje descubrió algo que le resultó específicamente llamativo. Mientras practicaba las habituales sangrías, observó que la sangre no era de color rojo oscuro como estaba acostumbrado a ver en Europa, sino rojo brillante. Mayer quiso buscar una explicación. Sabía que el llamado color animal, que antaño se confundía con la existencia de un fuego inferno, era causado por la combustión de oxígeno de la sangre. Entonces se preguntó Mayer, ¿qué podía funcionar el cuerpo humano de forma parecida a una máquina de vapor? Bueno, ya que en la suposición de Mayer era tanto el calor corporal como el esfuerzo que realizaban provenían de un mismo sitio, los alimentos que comemos. La diferencia en el color de la sangre, decía Mayer, tiene su origen en el al vivir en un lugar más cálido. El cuerpo necesita quemar menos oxígeno para mantener la temperatura interna y por lo tanto la sangre apenas se oscurece. Hablemos un poco ahora acerca de James Joule. Mientras tanto, en 1843, James Prescott Joule descubrió de forma independiente el equivalente mecánico en una serie de experimentos en el más famoso ahora llamado aparato de Joule. Un peso descendente unido a una cuerda hacía girar una pelota sumergida en agua. Demostró que la energía potencial gravitatoria que perdía el peso al descender era igual a la energía interna que ganaba el agua por la fricción con la pala. En el periodo de 1840 a 1843, el ingeniero Lewin Cole realizó un trabajo similar, aunque fue un poco conocido fuera de su Dinamarca natal. Tanto el trabajo de Joule como el de Mayer sufrieron la resistencia y el olvido, pero fue el de Joule el que finalmente obtuvo un mayor reconocimiento. Pero si hemos de poner la fecha de inicio de la aceptación mayoritaria de la ley de la conservación de la energía, hemos de referirnos a la publicación de uno de los artículos más influyentes de la historia, no ya de la física, sino de la ciencia, lo que no implica que sea de los más conocidos. Se publicó en 1847, 2 años antes de que Joule publicara los resultados de sus experimentos más preciosos. El autor, un joven médico alemán que estaba estudiando el metabolismo del músculo, llamado Hermann von Galmos, tituló su trabajo sobre la conservación de la fuerza, usando fuerza en el sentido moderno, energía, afirmando audaz que la idea de otros solo expresaban vagamente a saber que es imposible crear una fuerza motriz duradera a partir de nada. Con esto rechazaba la existencia de una fuerza vital necesaria para el movimiento del músculo. Por último tenemos a Clausius y Lord Kelvin. A medida del siglo XIX, Clausius y Lord Kelvin establecieron de manera clara el principio de la conservación de la energía, enunciando como la primera ley de la termodinámica. Esta ley dice que la energía dentro de un sistema aislado permanece constante y que dicha energía solo puede convertirse en una forma a otra. Voy a mostrar unos ejemplos de la ley de conservación de la energía. Y primero tenemos una definición que nos dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Como primer ejemplo tenemos un péndulo, como podemos ver en la imagen, que nos dice que la imagen muestra la ley de conservación de la energía. Se observa cómo se transforma y se transfiere entre las bolitas manteniendo el movimiento. Como podemos ver en imagen, cuando una bolita está abajo con energía cinética y choca con las demás, transmite la energía hasta la última bolita, que sube, luego baja, repitiendo el proceso. Esto demuestra que la energía no desaparece, sino que se transforma, primero en energía potencial cuando la bolita está arriba, como podemos ver. Luego tenemos otro ejemplo que nos dice que en este ejemplo la energía del combustible se transforma en energía mecánica para mover el carro, demostrando que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Esto nos quiere decir que el combustible del carro contiene energía química, que el motor convierte en energía térmica, luego en energía mecánica para mover las ruedas, como podemos observar, que él para mover sus ruedas necesita energía. Parte de esta energía también se transforma en calor por la fricción con el suelo y en el sonido del motor. Esto demuestra que la energía cambia de forma, pero nunca desaparece, o sea que la energía siempre la conserva el carro. En este otro ejemplo tenemos una lámpara como ejemplo. En este ejemplo la lámpara transforma la energía eléctrica en luz y calor, demostrando que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. La energía eléctrica que recibe la lámpara se transforma en energía luminosa para dar luz, o sea que la energía que le llega de corriente, por decirlo así, ella la transmite en luz y en energía térmica. Luego en este siguiente ejemplo tenemos el molino. En este ejemplo el molino convierte la energía en viento
en energía del viento en energía mecánica y luego en electricidad, demostrando que la energía no se crea y no se destruye. El viento, como podemos ver de que aquí conforme el viento es que se mueve, el viento tiene energía cinética que al mover las aspas del molino se transforma en energía mecánica. Luego un generador la convierte en energía eléctrica, que es la que nos llega a nosotros. O sea que la energía siempre se sigue manteniendo. Luego tenemos este otro ejemplo. En este ejemplo la licuadora transforma la energía eléctrica en energía mecánica para girar las cuchillas, demostrando que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Okay. Esto es lo que nos quiere decir que, por ejemplo, como vemos en esta imagen, que la licuadora está conectada a la energía eléctrica. A esta energía eléctrica le llega y la licuadora la convierte en energía mecánica para girar las cuchillas. O sea que la energía sigue estando en conservación dentro de esta máquina. Como último ejemplo tenemos el motor. En este ejemplo, el motor de vapor convierte la energía térmica en energía mecánica, demostrando que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Ok, como vemos en la imagen, un motor de vapor, uno de los inventos clave en el desarrollo de la ley de conservación de la energía. Este motor transforma la energía térmica del vapor en energía mecánica para mover máquinas y trenes. Fuerzas conservativas y no conservativas. Nos enfocaremos en lo que son las fuerzas conservativas, unos ejemplos y sus características. Como definición de qué son las fuerzas conservativas y qué son las fuerzas no conservativas, como primer lugar trataremos con las fuerzas conservativas. Son aquellas que realizan un trabajo cuyo valor depende solo de la posición inicial y final de un objeto y no del camino que sigue para ir del punto A al punto B, o sea, de un punto a otro. Nos indica que solamente depende de la posición inicial y final para determinar que son fuerzas conservativas, obviando y omitiendo lo que es la trayectoria. En segundo lugar, tenemos que son las fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas son aquellas cuyo trabajo depende no solo de la posición inicial y final de un objeto, sino que también del camino que recorre entre las dos posiciones. Entre ellas pueden afectar la fuerza de rozamiento, la fuerza de gravedad, fuerzas aplicadas, entre otras opciones que se puedan dar. Como características y ejemplos de las fuerzas conservativas y de las fuerzas no conservativas, tenemos por el lado de las fuerzas conservativas que son independientes de la trayectoria, como lo mencionaba hace un momento. Solamente importa saber cuál es el que llegue a su destino del punto A al punto B, sin importar cuál haya sido el camino que haya tomado. Dependen solamente de la posición, pueden almacenar energía como la potencial. Como algunos ejemplos, como lo mencionaba hace un momento, tenemos la fuerza gravitatoria, que es la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra en los objetos, pero esto depende mayormente de la altura de la que cae hasta el punto que toca el suelo. Tenemos la fuerza elástica de un resorte, que es el ejemplo de cómo se comprime y se estira, sin darle mayor importancia a cómo este se estira. Tenemos la fuerza electrostática, que es como decir la fuerza que llega de un punto A un punto B. Con las fuerzas no conservativas dependen del tiempo, de la velocidad, son disipativas, es decir, que pierden energía mecánica. Influyen en lo que son las siguientes, lo que son la fuerza de rozamiento, la resistencia del aire y lo que son tracciones, empujones o tirones musculares, que son otras fuerzas aplicadas a los objetos. También tenemos acá como un ejemplo gráfico lo que decía de las fuerzas conservativas. Lo importante puede ser que llegue del punto A al punto B, sin importar qué camino haya tomado. Puede tomar el camino de la pendiente, el camino 2, que es el más como curvo, y el camino 3, que puede ser como lineal. Entonces, solamente lo importante es que llegue del punto A al punto B. En cambio, por el contrario de las fuerzas no conservativas, vemos que tiene influencias como la fuerza de rozamiento, la fuerza de gravedad y la distancia.